Hola, mi nombre es William Sánchez y en este video les voy a hablar sobre temas informáticos que son soporte técnico, fallas de un disco duro, causas por la cual una PC no da imagen y diferencias entre discos SSD y HDD. A continuación. La noción del soporte se utiliza para nombrar a algo que brinda un respaldo que puede ser físico o simbólico. Lo técnico, por otra parte, se asocia a aquello que se implica la ciencia o una disciplina artística. El soporte técnico, por lo tanto, es una asistencia que brinda a las empresas para que sus clientes puedan hacer uso de sus productos o servicios. La finalidad del soporte técnico es ayudar a los usuarios para que puedan resolver ciertos problemas. Por lo general, las empresas de informática cuentan con soporte técnico a disposición de sus usuarios. La atención que se brinda por teléfono, a través de internet o en algunos casos mediante visitas del personal al domicilio. El soporte técnico puede contribuir a resolver a distancias un error de programación en un software o instalación defectuoso de un hardware por ciertas posibilidades. Es importante destacar que, por lo general, la atención que se brinda a través del soporte técnico no suele incluir la capacitación o la formación del usuario. Esto quiere decir que si la persona se comunica con el soporte técnico porque no sabe utilizar el servicio, lo más probable es que el empleado que atiende derive a otro sector y no lo instruya. Por eso, muchas compañías cuentan con dos áreas diferentes: por un lado el soporte técnico y por otro el sector de capacitación. El disco duro es considerado uno de los componentes centrales del sistema de un ordenador, desde que sin él el sistema no puede funcionar. Es capaz de almacenar una gran cantidad de datos a los cuales se pueden acceder en cualquier momento. El disco duro puede fallar después de acumular sectores defectuosos en un periodo de tiempo largo o daño repentino. El daño gradual de un disco duro es fácil de detectar desde que los síntomas son mínimos comparados con otros problemas del ordenador, como virus y programas indeseados. El fallo del disco duro puede ser repentino, completo, gradual o parcial. En su recuperación de los datos es una posibilidad, sin embargo, no siempre es garantía que algunos datos o todos los datos serán recuperados. Los virus de ordenador y programas no deseados infectan el sistema y dañan los archivos del sistema que están almacenados en tu disco duro. Estos virus y programas maliciosos usualmente entran al sistema desde una fuente externa, por ejemplo, el internet y discos duros externos. Estos virus primero tienden a atacar a disco duro y luego se extienden a otros ordenadores que están conectados a través de una misma red. Mantener el sistema de tu ordenador actualizado es una de las soluciones para este problema. Además, otra posible solución es la instalación y actualización frecuente de un programa de antivirus. Ese antivirus va a proteger tu sistema y tu disco duro y para que permanezca a salvo de amenazas. Fallas de fabricación. Los discos duros que no han sido probados antes no responden después de algunos meses de uso. Este problema es encontrado usualmente con los nuevos discos duros. La razón de ello se debe que en su mayoría a una falla en su fabricación que causa la falla del disco duro. La mejor manera de resolver este problema es ser cuidadoso cuando se adquiere un nuevo disco duro. Es crucial probar el nuevo disco duro antes de instalarlo en el sistema de tu ordenador. Sin embargo, si tú tienes un disco duro con un problema en fábrica y deja de resolver, entonces la única solución es reemplazarlo. El calentamiento es un problema común asociado con los discos duros. Si el sistema está sobrecargado, las aspas del disco duro se empiezan a mover más lentamente y el sistema se empieza a calentar inmediatamente después de ser arrancado. Además, sonidos de clic pueden oírse desde el hardware del sistema, lo que es una indicación de que el disco duro está sobrecalentado. La razón es la falta de una apropiada ventilación o una aspa defectuosa en el CPU, lo que sobrecalienta el sistema al punto de que el disco duro se... Fallas de ordenadores para detectar el disco duro o BIOS. La imposibilidad del ordenador de detectar los BIOS o los resultados del disco duro de perturbaciones en la fuente de almacenamiento proporcionados por el UPS. Esto causa que el disco duro no gire apropiadamente, lo que causa que la PC no detecte ni los BIOS o el disco duro. Errores humanos. Los errores hechos por el usuario son también responsables por fallas en el disco duro.
Por ejemplo, la inapropiada instalación del sistema operativo, hacer cambios a las configuraciones del sistema registradas y cambiar la localización de las carpetas del sistema son todos errores humanos que pueden causar daños irreversibles en el disco duro. Como en todo problema, existen diversas causas o motivos por los que nuestro PC no da imagen. Hoy trataremos de citar todos esos posibles. Lo primero de todo será saber identificar en dónde está el problema, ya que este fallo puede ser desde una tontería hasta el fallo de uno o varios componentes en nuestro PC. Tu PC funciona bien hasta que se ha ido la luz. La primera y principal razón puede ser esta: si mi PC no da imagen tras un apagón, puede significar básicamente dos cosas: que la BIOS se ha desconfigurado o que algún componente como la memoria o CPU se ha dañado, ya sea un portátil o un ordenador de escritorio. Si el PC enciende y la pantalla no da imagen, puede deberse también a un fallo de hardware, un fallo en las conexiones de la pantalla o incluso suciedad en los contactos de los componentes. Por otro lado, si tratamos de encender la pantalla y no aparece el logotipo del fabricante de la misma o la retroiluminación del panel parece que ni siquiera se enciende, entonces puede ser un fallo del monitor. Hard Drive Disk o HDD. Los discos duros, también conocidos como HDD, son un componente informático que sirven para almacenar de forma permanente tus datos. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga la unidad, como pasa en los almacenados por la memoria RAM. La primera empresa en comercializarlo fue IBM en 1956. Disco sólido. Las unidades de esos estado sólido o SSD, Solid State Drive, son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, las SSD almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Por lo tanto, casi podríamos considerarlos como una evolución de las memorias USB. La principal diferencia tiene que ver con capacidades máximas y precios. Hay que tener en cuenta que las SSD son mucho más modernas, por lo que es normal que su precio sea notablemente superior a día de hoy. Una SSD de 250 GB puede valer lo mismo que un HDD de 3 TB. Por ser unidades de almacenamiento sin partes móviles como sus antecesores, las SSD tienen algunas ventajas notables, como son provocar un menor ruido y vibración. También que hay que dejar claro que no podemos decir que los discos duros mecánicos sean tampoco sumamente ruidosos, por lo que es una diferencia no tan importante. La que sí que es una diferencia notable es la de la velocidad. En nuestra comparativa, ambas tecnologías vimos como un SSD iniciaba un sistema operativo en menos de la mitad del tiempo que un HDD de 7200 RPM. Hay que triplicar ampliamente sus velocidades de escritura y lectura de datos. En nuestra prueba utilizamos un HDD que leía y escribía datos de 150 MB por segundo y una SSD que leía y escribía 545 MB por segundo y 525 MB por segundo. Evidentemente, estos datos concretos de escritura y lectura de datos dependen siempre de los diferentes modelos que hay en el mercado, pero por lo general los discos duros SSD siempre suelen ser mucho más rápidos que los mecánicos, de ahí precisamente su alto precio. La gran preocupación en torno a los SSD siempre ha estado en torno a su durabilidad, sobre todo por la poca que tuvieron las primeras unidades en llegar al mercado. La vida útil de los discos de estado sólido dependen directamente de la cantidad de datos que vas escribiendo en él, ya que cada celda de un banco de sus memorias flash solo pueden ser escritas un número determinado de veces. Un estudio realizado por Tech Report concluyó que un disco SSD bastante estándar, concretamente un Samsung 8500 Pro, podría durar hasta los 2,4 petabytes de los datos escritos, lo que equivale a 2457,6 terabytes. Por lo tanto, la duración de uno de estos discos depende de cuántos tardes en escribir y reescribir el disco duro
hasta llegar a esta cantidad que seguro es más de los 3 a 5 años de garantía que suelen ofrecer los fabricantes.